formar justamente un dispositivo de tipo electrónico. Bien, entonces, basado en esas compuertas, nosotros nos encontramos con que tenemos tres tipos de compuertas, ¿sí? En realidad hay algunas otras, estas son las que nos interesan, estas son las típicas del álgebra de Boole, y son las siguientes. La primera compuerta se llama AND, está relacionada a la multiplicación. El AND toma dos señales de entrada y entrega su producto, o sea, entrega el resultado final como resultado de la multiplicación justamente de esos dos elementos que yo obtengo. Por ejemplo, vamos a suponer que A, en este caso, ¿sí?, vale 0 y B vale 0. Entonces, normalmente uno arma la tabla de verdad con todas las opciones. Es lo que terminamos haciendo. Armamos la tabla de verdad con todas las opciones. Entonces, ¿qué tenemos? La posibilidad de que entre que A valga 0 o que A valga 1, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como son dos variables, tengo que ver todas las combinaciones posibles. Entonces, supongamos que A vale 0 y B vale 0. Vengo a la tabla de verdad y me fijo. Cuando A vale 0 y B vale 0, el resultado es 0. ¿Por qué? Porque en el AND lógico o en la multiplicación de la variable de tipo booleana, si vale 0 y 0, el resultado es 0. O sea, con que cualquiera de los dos valores valga 0, ya el resultado final va a ser un 0. Entonces, esta compuerta, fíjense el dibujito de la compuerta del AND, ¿sí? El dibujito, lo que hace es, me está diciendo a nivel del álgebra de Boole que lo que tengo que aplicar es una multiplicación. Este otro símbolo me representa la adición o la compuerta que se denomina OR. El OR representa a la adición en este caso. Y lo mismo, si armamos nuestra tabla de verdad, en la tabla de verdad, en la adición en el álgebra de Boole, habíamos dicho que con que cualquiera de los dos valores valga 1, el resultado va a ser 1. El único caso en que es 0 es cuando los dos valen 0. Entonces, si yo acá pongo que A vale 0 y que B vale 1, pasa por esto y el resultado de esto en realidad es la adición. Y la adición es A más B, que sería en este caso 1 más 0, el cual el resultado final es 1 en este caso, ¿sí? Entonces va a depender de los valores de entrada el valor que yo obtengo como final. Siempre voy a tener un solo valor, no obtengo otro valor. Y el otro que tenemos es la compuerta que se llama NOT. La compuerta NOT es la misma que es lo mismo que plantear el complemento, ¿sí? También le llaman inversor. Y lo que va a hacer el NOT es, entra una variable y lo que hace es negarla. Si acá entrara A negado, el resultado que obtengo es A. Si entra A, el resultado que obtengo es A negado. Lo que está haciendo esto es negando la variable, ¿sí? Por lo tanto, si A vale 0, el resultado que obtengo es 1. Y si A vale 1, el resultado que obtengo es 0. Eso es lo que me está realizando esta compuerta, ¿está bien? Entonces, la vamos escribiendo como álgebra de Boole para que ustedes lo vayan comprendiendo, pero después yo podría evitar poner las variables y estos valores y puedo poner directamente los números. Puedo poner si esto es 0, 0, el resultado va a ser 0 más 0. ¿Por qué? Porque esto me está diciendo que tengo que hacer una suma, ¿sí? En el caso del OR. En el caso de NOT, simplemente es para una sola variable y lo que hace es cambiarla. Fíjense que es un triangulito y tiene a la salida un punto relleno, ¿no? Es un puntito que va a tener que le indica justamente que se invierte. Y acá tenemos la tablita de verdad de la inversión o del complemento, si quieren llamar, ¿sí? Bien, esto es justamente las tres compuertas lógicas que vamos a estar usando. Con la definición entonces de esas compuertas, el AND, el OR y el NOT, implementando las operaciones booleanas de la multiplicación, la adición y el complemento respectivamente, el AND, OR, NOT significa multiplicación, adición y complemento en el álgebra de Boole, uno podría plantear que esta también es un álgebra de Boole, donde tengo los elementos 0 y 1, ¿sí? Esos son los valores que puedo tener en el conjunto, ahí sería una coma, no un punto, 0 y 1, después tengo que, o sea, puede ser parte justamente del Boole, ¿sí? Esto sería la B mayúscula que poníamos antes, que los elementos pueden ser 0, que los elementos pueden ser 1, o sea, el resultado puede ser 0, el resultado puede ser 1, ¿sí? Basado en la expresión que yo tenga acá, el OR, el AND y el NOT, que era lo mismo que poner anteriormente en el álgebra de Boole, que poníamos la adición, la multiplicación y el complemento. Esto también es un álgebra de Boole. O sea que todas las propiedades que vimos para el álgebra de Boole se aplican para las compuertas lógicas también. Eso es lo que estamos planteando acá, ¿sí? O sea que al ser parte del álgebra de Boole,
todas las propiedades que vimos en el álgebra de Boole se aplican también en el caso este para las compuertas lógicas. Por ejemplo, una compuerta lógica se puede combinar. Una compuerta lógica se combina con otra, conectando la salida que obtengo de la primera con la entrada para la siguiente. Y así sucesivamente puedo poner la cantidad que quiera. Por ejemplo, acá entra el valor A, entra el valor B y entra el valor C. O sea, entran tres variables. Esta variable entra, pero entra negada para la adición. Entonces, ¿esto qué me va dando? Me va dando el resultado. Fíjense que el resultado final es un solo valor, ¿sí? Es un solo valor. Entonces, entró una A, pero salió una A negada. Esta negada entró en una adición. Esta adición la está sumando a la B. Por lo tanto, lo que obtengo acá es la multiplicación de la negación de la variable A por la B, ¿sí? En este caso, por el valor de B. Y luego eso entra a una multiplicación, dije adición, una multiplicación. Dije adición y es una multiplicación, es un AND. Y luego entra a un OR, que es una adición, donde lo que está haciendo es, a esta expresión que teníamos aquí, se la debo sumar a esta otra expresión, que en este caso es una variable sola. Entonces tengo que hacer A negado por B más C, y esta es la expresión que obtengo como resultado, ¿sí? O en realidad que quiero obtener como resultado. Por lo tanto, yo podría tranquilamente colocar una expresión de tipo algebraica usando un diagrama de este tipo, un circuito, y a través de ese circuito que ustedes me digan cuál es la expresión algebraica que corresponde al circuito. O podría darles una expresión algebraica y que ustedes me obtengan el circuito, que ustedes me hagan ese dibujito, ¿sí? O sea, cualquiera de las dos son justamente formas válidas de hacer una expresión de este tipo, ¿sí? Entonces, lo que terminamos haciendo es generando un circuito con esta combinación de compuertas lógicas. Hay justamente ciertas reglas que vamos a tener que tener en cuenta para los circuitos combinatorios que nosotros vemos acá, que se van a ampliar estos conceptos cuando tengan la continuación de esta materia, que es la materia de sintaxis y semántica de los lenguajes, SSL que se llama, ¿sí? Es las siglas de la materia. Bien, el circuito combinatorio, ¿qué es? Es un conexionado de puertas lógicas que va a recibir este nombre, el circuito combinatorio, si solo si la salida del circuito está unívocamente determinada por las entradas. ¿Qué significa? Que la salida, simplemente la salida esa va a ser siempre igual, dependiendo siempre de las mismas entradas. O sea, ante las mismas entradas, el resultado que obtengo siempre es la misma salida. No existe la posibilidad de que sean salidas diferentes. Y lo que me está representando es que ante ciertos valores de entradas, o sea, mejor dicho, que la salida que obtengo sí o sí se da porque tengo ciertos valores de entrada. No tengo otra opción de que ingresen, ¿sí? Valores que no sean por los valores de entrada. Ahora voy a poner un ejemplo como para que me entiendan a qué estamos haciendo referencia. Entonces, los circuitos ¿qué podemos decir de estos circuitos combinatorios? Primero, que operan sin demoras. Convierten instantáneamente sus entradas en salidas. Lo que hace es una conversión. Entran, pasan por las compuertas y obtengo un valor final. Es todo lo que va haciendo. No adquiere un estado, o sea, anteriores entradas no alteran el circuito. Esto es, no tiene memoria, no recuerda las anteriores entradas. Yo no sé cuáles son los valores que se pudieron colocar al principio cuando yo obtuve el valor. O sea, cuando yo obtuve la adición, yo ya tengo un resultado final, que es, por ejemplo, A más B me dio 0, el resultado que tengo es 0. Ahora, ¿qué valores entraron? No, ya no lo sé, ¿sí? Porque no los guardo, no guardo en memoria los valores que fueron entrando. Voy solamente dejando los resultados que voy obteniendo. Por lo tanto, no tiene memoria. Y no tiene retroalimentación, o sea, no tiene realimentación, ¿sí? La realimentación o feedback, ¿sí? Es para lo siguiente. Cuando una salida de una compuerta, lo que hace es volver a la misma compuerta como entrada. O sea, una salida de una compuerta vuelve como entrada para la misma compuerta o el mismo circuito. Entonces, eso no se permite, eso no está contemplado en el circuito combinatorio. Para eso, para justamente hacer que haya más demora, porque al tener ¿qué pasa? Si hay memoria, si yo tengo que tener memoria, se demora, la cosa se lentifica. Las computadoras tienen memoria, ¿eh? Por eso es que vamos de a poquito aprendiendo toda esta temática. Entonces, las computadoras tienen memoria. Justamente las computadoras, una de las lentitudes que tienen es sacar las cosas del disco, llevarlas a memoria RAM y poder usarlas de ahí. Y la memoria RAM es limitada. Entonces, ustedes tienen un disco de 1 tera, son 1000 gigas, y tienen, no sé, 4 gigas de memoria RAM, 8 gigas de memoria RAM. Entonces, no entra todo lo que está en el disco duro en la memoria. Por lo tanto,
digamos, el manejo de memoria, la gestión de memoria es lenta, hace que se demoren muchas cosas, ¿sí? Entonces, el circuito son con realimentación, con demoras y que adquieren un estado y que son importantes cuando adquieren esos estados, que ya los van a ver, se denominan circuitos secuenciales, no se denominan circuitos combinatorios. Y se verán en otra asignatura, como les pongo ahí, ese es el. A ver, profe, ¿puede explicar de vuelta eso de que la salida de circuito está únicamente determinada por las entradas? Sí, ahí te lo muestro, mira, te lo voy a mostrar en esta gráfica, ¿sí? Lo vemos acá, Sofía. Mira, lo que estamos diciendo es que el valor que vos vas a obtener como resultado acá va a ser un valor que es lo que determinan estas entradas. Entonces vos vas a tener, por ejemplo, suponete que acá X vale 0 e Y vale 0. El resultado que va a tener acá, ¿qué es? Si vale 0, 0, el resultado es 0. Ese es el resultado. Ahora, el resultado que vos obtuviste, vos no sabes cuáles son los valores de entrada, porque ya pasó por el circuito. Y vos en esta línea lo que obtuviste es el resultado final. Por lo tanto, no te permite justamente saber cuáles son los valores de entrada. Pero sí sabemos de que hay esos dos valores de entrada, ¿sí? Son los que van a hacer que obtengas este resultado 0, ¿sí? Vas a hacer que obtengan ese resultado 0. Va a haber casos en los que ese resultado 0 lo podés obtener por distintos valores de estas variables. Por ejemplo, si esto es una adición, acá vas a tener un resultado 1. La pregunta es, ¿qué valores entraron para que esto te dé 1? Y bueno, puede ser que haya entrado un 1 y un 1, puede ser que haya entrado un 0 y un 1, o puede ser que haya entrado un 1 y un 0. Y eso va a dar justamente el valor 1, ¿sí? Entonces, el valor resultante de acá está determinado solo por las entradas. ¿Qué es lo que quiere decir con unívocamente? Que no se contempla la posibilidad de este último. Fíjate este último. Este último te dice que tenés la entrada de X y la entrada de Y, pero fíjate que en esta compuerta el valor que tenés acá no depende de la entrada, sino que depende de la salida, de lo que salga de esta compuerta. Por lo tanto, no está unívocamente, o sea, no estamos planteando que está determinada solamente por los valores de entrada, sino que está determinado también por el valor de salida de todo el circuito para que pueda tener valor. Por lo tanto, esto que tenés acá está determinando que esto no es un circuito combinatorio. Esto se llama circuito secuencial. Esto no está contemplado en lo que nosotros vamos a analizar. Esto es lo que van a ver ustedes en la asignatura que sigue. Entonces, Sofía, en estos casos que tenés valores de entrada y que los resultados que vas a ir obteniendo solamente van a depender de esos valores de entrada, está perfecto y es unívocamente determinada por esas entradas el valor que vas a obtener. Pero en este caso, no. En este caso no depende solo de los valores de entrada de eso, sino que depende a su vez de la salida que vas a tener de acá. ¿Se entiende? Sofía, a ver si contesté tu pregunta y si logré responderlo. Sí, si quieren poner la asistencia, pongan, no hay problema. Si están apurados por ello, ahí les pongo el numeral, el apellido. Los veo desesperados ahí. Pongan tranquilo, no hay drama. Nombre y legal. Ahí está, muy bien. Estaban todos esperando el enter ahí para que lo pongan. Listo, ahí lo tienen. Bueno, Sofía, confírmame si te contesto. Sí, perfecto, ahí está. Bien, entonces, volviendo a esto, decíamos que no operan con demora, o sea, no tienen demora, no requiere de un estado, no hace falta que yo sepa en qué estado se encuentra, ¿sí? Esto es simplemente una foto, lo que vamos a hacer, porque sacamos una foto y ya está, y tampoco requiere de realimentación, de feedback, ¿sí? Eso es lo que se va, cuando tenga estos tres conceptos, lo que vamos a estar hablando ya no es de un circuito combinatorio, sino de un circuito de tipo combinacional, secuencial. Secuencial. Bien, entonces en este caso les estaba mostrando, estos tres primeros circuitos son circuitos del tipo combinatorio, donde yo tengo una salida y son entradas de la siguiente compuerta, ¿sí? Y todos obtienen un resultado final. Pero en este último caso, no. ¿Por qué? Porque estamos teniendo como entrada la salida de otra compuerta y depende el resultado justamente de la realimentación de este elemento. Por lo tanto, en este caso no nos sirve y no es parte de lo que nosotros vamos a aplicar y lo que vamos a estar viendo en nuestra materia, ¿sí? Estos sí son circuitos válidos. ¿Sí? Y acá puedo obtener justamente el valor. A ver, vamos a ver qué resultado les da. A ver, supónganse que para los tres, no, el cuarto no lo vamos a hacer, sino que vamos a hacer los tres primeros nomás. Yo les digo que, les voy a colocar acá en el blog de notas, y les digo que X
es igual a 1 e I es igual a 0. Quiero que me digan cuál es el resultado final del primer circuito, del segundo circuito y del tercer circuito. A ver, obténganme el resultado final. Quiero saber cuánto vale el resultado final. Si quieren lo pueden ir haciendo paso a paso, es una opción, por ahí hasta suele ser más rápido. Hacen esto, resuelven el valor, después lo pasan por acá y así sucesivamente. O lo que hacen directamente es resolver esta última, como una expresión que lo pueden hacer hasta con una tabla de verdad si quieren. El primero me dicen que es 1. Valídenlo. ¿Estamos todos de acuerdo que es 1? ¿O no? Algunos me dicen que es 0, otros preguntan si es 1. El primero es 0. ¿Por qué? Porque si x vale 1, y vale 1, y yo lo paso por este símbolo, que fíjense, cuidado, ¿no? Como por ahí para dibujarlo es más complejo, ¿sí? Que el que estábamos viendo hace un ratito, vuelvo atrás, que este, es más difícil resolver ese, ¿sí? Es más fácil dibujarlo de esta manera, al OR, ¿sí? Cuando le pongo así como si fuesen puntas, ¿no? A la parte de atrás le pongo puntas, ¿sí? A esto es un OR y este es un AND, ¿sí? Es recto atrás, es un AND. Bien. Profe, entonces los tres primeros son combinatorios y el último es secuencial. Sí, Santiago. Correcto. Bien, entonces, a ver, veamos. El primer caso, si este vale 1 y este vale 0, ¿qué es lo que vamos a tener? 1 más 1 es 1, pero como este compuerta la niega, el resultado final es un 0. Perfecto. El siguiente es x y. X y entran acá. Primero vamos a ir resolviendo esta línea y después vamos a resolver esto, porque acá, de acá tengo otra entrada, ¿sí? Del mismo variable, que es x. X vale 1, entonces tengo 1 más 1, 1 más 0 es 1. Negado me da 0. 0 por, acá tengo una x que es 1. 0 por 1 sería esto. 0 por 1. Entonces, 0 por 1 me va a dar como valor final 0. Después tengo el tercer caso. El tercer caso tiene x1 e y0. Entonces tengo x más y es 1, ¿no? Pero, cuidado con lo siguiente, perdón, x más y me da 1. Pero fíjense esto, ¿ven este dibujito que ven acá? Muy bien, este puntito, cuando aparece un punto en la compuerta, lo que está haciendo es la negación de la compuerta. Esta es una compuerta distinta y esta compuerta se llama NOR. ¿Está bien? Esta se llama NOR. Y si el AND tiene el puntito adelante, se llama NAND. ¿Está bien? Se llama NAND. Entonces tengo el NOR y el NAND. En este caso ningún ejemplo es el NAND. Entonces, ¿qué hace el NOR? ¿Qué hace el NOR? Lo que hace es suma y a la suma la niega completamente. O sea, que este símbolo es lo mismo que poner estas dos compuertas que está acá. A nivel de electrónica, esto implicaría dos compuertas, o sea, pagar por un dispositivo OR, pagar por un dispositivo NOT, y esto implicaría pagar por un solo dispositivo que se llama NOR. Entonces, esto sería más económico, podemos plantearlo, que este otro circuito. Fíjense que el resultado final es el mismo, es exactamente el mismo. Lo que diferencia son justamente las compuertas que vengo usando. En este caso usé dos compuertas y en este caso usé una compuerta que hacen exactamente lo mismo. Entonces, esto es lo mismo que colocar esto de esta manera, ¿sí? Esto es lo que se denomina un NOR. Si hubiese tenido adelante del AND, el puntito ese, se denomina NAND, ¿sí? Y lo que estamos diciendo es que al AND, o sea, al resultado que yo obtenga de X más Y, lo tengo que negar. Eso es lo que estamos diciendo. No es lo mismo que un NOT, porque en este caso un NOT, bueno, en este caso sí, obtengo lo mismo, ¿sí? Con el NOT, pero, ¿qué sucede? Si tengo una sola variable negada, lo que obtengo es esa variable negada solamente, ¿está? En esto estoy diciendo que niego la operación. Eso es lo que estamos negando, la operación. Bien, entonces, siguiendo, ¿sí? Perdón, acá, ahí. Siguiendo, ¿qué podemos hablar? Que en el circuito combinatorio son en el álgebra de Boole de compuertas el concepto análogo a las expresiones booleanas en el álgebra de Boole binario. O sea, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos de circuitos combinatorios, a lo que es el álgebra de Boole de compuertas, ¿sí? El álgebra de Boole de compuertas es lo mismo que hablar
El circuito combinatorio serían las expresiones booleanas y el álgebra de Boole de compuertas sería lo mismo que decir álgebra de Boole binaria, ¿sí? Estamos hablando de analogía en este caso. Entonces, el conjunto de todas las entradas y salidas posibles de un circuito combinatorio resulta análogo a esta funcionalidad o a esta función booleana. Bueno, voy a repetir lo mismo, ¿sí? Matemáticamente se dicen que son conceptos isoformos, porque estamos hablando de prácticamente lo mismo, nomás que van cambiando su forma de expresión, ¿sí? Su forma de manejo. Y lo mismo que no va a pasar con los valores binarios, el 1 y el 0, y empezamos a decir, bueno, si el día y la noche, podemos decir que el día es el 1, la noche es el 0, no sé. Si está prendida la luz, podemos decir que es un 1, si está apagada, podemos decir que es un 0. Empezamos a buscar analogías justamente en todo este tipo de situaciones. Entonces, podemos llegar como es todo análogo y estamos diciendo que estamos hablando prácticamente de lo mismo, podemos aplicar las mismas propiedades. Por lo tanto, yo puedo decir que la involución me determina lo mismo, ¿sí? Si tengo una variable y le pongo dos compuertas negadas, ¿y para qué puse las dos compuertas negadas? Si es lo mismo que la misma variable. Por lo tanto, gasté plata en dos compuertas cuando no tenía sentido, porque el resultado final fue el mismo, ¿sí? Lo mismo en esto, si voy a tener como entrada la misma variable, por más que ponga un AND, ¿sí? El resultado es el mismo, y por más que ponga un OR, el resultado es el mismo, ¿sí? O sea, en esto también tenemos el mismo caso. O sea, hablamos de las equivalencias, ¿sí? Bien, entonces es justamente con respecto a esa expresión. Las dos compuertas que nos faltaba y que aparecieron recién, ¿sí? Y algunos de ustedes ya las conocen porque muchos han hecho colegios técnicos y en los colegios técnicos se ven por ahí estos temas, son el NAND y el NOR. Fíjense que la única diferencia que tenemos entre el AND y el NOR es que lo que hacemos es colocarle ese punto adelante, en la punta justamente de la salida, ¿sí? Y eso lo que está haciendo es negando la operación, niega la operación. La N esta es de not AND y not OR, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, es justamente lo que estamos haciendo referencia en esto. Entonces, en este caso, esto es equivalente a decir esto mismo, ¿sí? Esa es la equivalencia de la que estamos hablando. Y acá podemos tener una representación. Por ejemplo, tenemos la tabla de verdad, donde decimos 0, 0, y lo que vamos a obtener como resultado es 0, 0 es 0. Pero ¿qué pasa? 0 por 0 me da 0, pero como está negado, el resultado final es 1. Porque lo que está negando esto es justamente la operación. Por eso es que tengo la negación ahí de la operación y no de cada variable. No estoy negando a la A y estoy negando a la B. Estoy negando toda la operación. Acá podríamos aplicar Morgan, por ejemplo, y que esto me quede de Morgan y podríamos aplicarlo y me termina quedando A negado más B negado. Que me va a dar lo mismo, porque si A vale 0, ¿sí? Si A vale 0, por ejemplo, a ver, veamos si es así. Si A vale, en este caso vale 0 y B vale 0, ¿cuánto me va a dar la ley de Morgan? ¿Qué resultado da la ley de Morgan? ¿Va a dar 0 la ley de Morgan? Va a dar 1. ¿Por qué va a dar 1? Porque estamos hablando del dual. ¿Y el dual qué me dice? El dual me dice que a la multiplicación la cambio por la suma, ¿sí? Bueno, en la distribución, y estamos hablando de que si esto daba como resultado 0, su dual termina siendo el 1, ¿sí? Por lo tanto, sería lo mismo decir que este circuito o el otro circuito nos daría exactamente lo mismo en cuanto a la representación, ¿sí? Sí, podrías utilizar De Morgan para simplificar, hay que ver si te sirve la simplificación, ¿eh? Cuidado porque hay que ver si te sirve la simplificación. Entonces aplicamos la dualidad en este caso. Bien, por lo tanto, yo tengo, en este caso, ¿sí? Que se pueden presentar algunos inconvenientes para resolver muchas veces esto, no siempre lo mismo, no siempre, digamos, perdón, ahí estamos, ahí. No siempre las representaciones son sencillas y se pueden ir complicando por las propiedades que vamos a ir colocando. Con respecto a si es la inversa de qué sería. No, estamos aplicando de Morgan, ¿tá? El resultado final te dio un valor diferente porque tiene relación con lo que es el teorema del dual, pero lo que hiciste fue aplicar una ley, que es la ley de Morgan, ¿sí? En este caso te da un valor diferente, pero los valores de entrada fueron alterados, ¿sí? Los valores de entrada fueron alterados. Bien, en este caso vamos a ver, podemos pensar, dicen, varios problemas relacionados con las funciones booleanas, sus tablas de verdad y los circuitos combinatorios, ¿sí? O sea, podemos empezar a plantear distintos tipos de problemas que van a ser los prácticos que ustedes van a ir resolviendo en las
clases prácticas. Si tenemos una función booleana expresada como expresión booleana, podemos determinar su tabla de verdad. Eso podría ser una forma de resolución del problema, ¿sí? Si tengo la expresión booleana, determino tabla de verdad. Si tengo una tabla de verdad de una función booleana, puedo determinar una expresión booleana. Para ello decimos una por las equivalencias, una coma, ¿sí? O decimos una equivalencia, pero partiendo desde una tabla. Lo que estamos planteando es, ¿puedo desde una tabla de verdad, llegar a una expresión booleana? Sí, puedo llegar a una expresión booleana. Tal vez no es la expresión original, pero voy a lograr encontrar una expresión booleana equivalente a la que haya entrado, que puede ser que sea la misma o no, pero voy a obtener una expresión booleana que es equivalente. Para que una expresión booleana sea equivalente, la tabla de verdad tiene que ser la misma. Entonces, si yo tengo la tabla de verdad, puedo obtener una expresión booleana que es equivalente a la función por la cual determino esa tabla de verdad. Dada una función booleana expresada por su expresión booleana, puedo también diseñar el circuito lógico, el circuito combinatorio. O sea, yo puedo tener la expresión y ustedes pueden tranquilamente armar el circuito combinatorio. Y dado un circuito combinatorio, podría determinar la expresión booleana de la función booleana que está implementada. O sea, si yo les doy el circuito, ustedes pueden obtener la función. ¿Y qué pasa? Ahí entramos en un ciclo repetitivo. Vuelvo a primero, si obtuve una función booleana, entonces con una función booleana puedo obtener la tabla de verdad. Si tengo la tabla de verdad, puedo obtener una expresión booleana. O sea, de una función puedo obtener una expresión booleana que es equivalente. Si tengo una función, o sea, una expresión booleana, puedo obtener el circuito. Si tengo el circuito, obtengo la función. Y así. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que cualquier cosa que me den a mí, yo puedo dar toda la vuelta. Puedo obtener, si ya me dan la tabla, puedo obtener la expresión y puedo obtener el circuito. Si me dan el circuito, puedo obtener la tabla y puedo obtener la expresión. Si me dan el circuito, la expresión, puedo obtener la tabla y puedo obtener el circuito. O sea, no importa lo que me den, yo puedo anotar cualquiera de las otras. ¿Sí? Entonces, el 1 se resuelve como en lógica y el 4, anotando la salida de la compuerta, es que yo puedo obtener la expresión. O sea, esto es un circuito que yo le estoy dando y ustedes tienen que obtener la expresión. Por lo tanto, en este caso, no lo hacemos normalmente como lógica, sino que lo hacemos con la salida de cada una de las compuertas, anotando qué valores vamos obteniendo y al último obtengo la expresión final. ¿Sí? Acá no me interesa el valor resultante, si es 0 o es 1. Me está interesando ver, si yo les doy un circuito, si son capaces de obtener la expresión que generó ese circuito. ¿Sí? Eso es lo que estamos planteando en este caso. Bien, eso nos va a llevar a lo siguiente, que es que, por ejemplo, dada una función booleana, expresándola por una expresión de este tipo, ¿sí? Donde tengo distintos tipos de valores, por ejemplo, en este caso, tenemos una función booleana que es con 3 variables, x y z, y la función que yo quiero, o sea, la expresión de esta función es x más y por z negado. ¿Está bien? Esta es la expresión de la función. Es la expresión booleana de nuestra función. La función está basada en 3 valores, en x, y y z, que son 3 variables que pueden obtener cualquier valor dentro del álgebra de Boole, porque estamos hablando del álgebra de Boole. Entonces, ¿qué valor puede obtener x? 0 o 1. ¿Qué valor puede obtener y? 0 o 1. ¿Y qué valor puede obtener z? 0 o 1. ¿Sí? Entonces, si puedo obtener cualquiera de esos 3 valores, lo que hago es armar una tabla de verdad con todas las combinaciones posibles entre x y z. Fíjense que armo 4 ceros, 4 1, 2 ceros, 2 1, 2 ceros, 2 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, y con eso obtuve toda la tablita de las posibles entradas. ¿Sí? Estas son todas las posibles entradas que puedo tener. A ver, Santiago pregunta, ¿aquí también hay términos similares a tautología, contradicción y contingencia? No, Santiago, eso es lógica, eso es puro lógica. Acá no nos interesa saber si esto da tautología, no tiene nada que ver esto, ¿sí? Acá vamos a ver otras cosas. Acá vamos a ver otras cosas como las funciones canónicas disyuntivas y conjuntivas, basadas en unas tablas y demás. Pero no confundas ese concepto te queda dentro del ámbito de la lógica, no en el álgebra de Boole. ¿Sí? Bien, aclarado eso, entonces, ¿cómo resuelve, fíjense, el práctico o esta problemática a través de una tabla de verdad? Teniendo los valores de entrada, lo que tengo que hacer es, bueno, tengo una z negada, entonces agrego una columna para que le sea más fácil la resolución
donde agrega la z negada, ¿sí? Y lo único que tengo que hacer es invertir el valor, porque en este caso es el complemento, ¿sí? 0 vale 1, 1 vale 0 y así sucesivamente, y cambio todos los elementos de z, esta es z negada. Luego resuelvo esta operación, ¿sí? Y por z negada. Y por z negada, ¿sí? Me va a dar que y por z negada. El resultado de este valor, ¿de dónde sale? Sale de la multiplicación entre la columna de la z negada con la columna de i. Por lo tanto va a ser 0 por 1, 0, o sea, todos los valores que tengan al menos en alguno de los dos un 0, me va a dar 0 como resultado. O, más fácil, los que tengan los dos 1 es el único lugar que me va a dar 1. En este caso tengo en esta fila 1 por 1, 1 y 1 por 1, 1 son los únicos dos casos en el que el resultado me va a dar como valor final un 1. ¿Sí? Como valor final un 1 y nada más. Y después lo que hacemos es la operación final, que es la de la expresión pasado a justamente el resultado que va a obtener de acuerdo a la función, ¿sí? La función de estas tres variables, si yo aplico esta expresión, el resultado final de mi función, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser x más el resultado de i por z negado, que lo tenemos acá. Entonces va a ser la adición de esta columna con esta columna. 0 más 0, 0, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, y así sucesivamente. Y este es el resultado final que yo obtengo. Para cada una de las combinaciones entrantes es el resultado que obtengo como resultado final, ¿sí? Y ese es el valor final de mis variables justamente, en este caso, para este tipo de expresión booleana, ¿sí? Es una expresión particular. Bien, esta es la forma en que resuelvo con una función booleana partiendo justamente para llegar a una tabla. Ahora, ¿cómo hago para resolverlo con un circuito combinatorio? En un circuito combinatorio, para poder determinar la expresión, yo les puedo dar el circuito. Fíjense, normalmente se coloca así, se dibuja de esta manera. Se colocan los elementos de entrada como si fuesen unas columnas, se tiran unas líneas y de esas líneas se van sacando de dónde sale. Fíjense que se agrega un puntito para indicar que es desde ahí que sale. Porque si ustedes ponen una línea recta, no se sabe si es la A, la B o la C, ¿sí? Esta variable. Entonces, se pone un punto para indicar desde acá se empalma y se sale hacia allá. Es como si esto fuese un cable y voy empalmando cables y voy poniendo acá teclas o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, para resolver el circuito, ¿qué suelen hacer? Se agregan estos cables verticales, uno por cada entrada externa, A, B, C, y se conectan las compuertas donde inciden, cada una donde va llegando, ¿sí? La punta de flecha no se suele colocar, ¿sí? Esta puntita de flecha que ven acá es simplemente para darles un indicador hacia dónde va, pero normalmente no se pone la punta de flecha. A partir de ahí, ¿qué se hace? En la salida de cada compuerta, de izquierda a derecha, por eso la punta de flecha, para indicarlo simplemente que van recorriéndolo así, lo que se va haciendo es escribiendo las expresiones resultantes de la operación de cada una de las compuertas. Entonces, acá pongo el valor que entra. El valor que entra es una A. Simplemente podría haberlo puesto o no, pero para que sea más legible pongo la A. Como esto es una compuerta de negación, el resultado que obtengo es una A negada. Acá tengo una B, tengo una negada y una B. Acá viene la B, entonces acá ¿qué tengo? Tengo un AND. Por lo tanto, lo que hago es, como resultado final, tengo A negado por B. Y luego tengo que ese resultado le hago una adición con el valor de C. Y acá tengo la expresión. O sea que la expresión de este circuito, la expresión booleana de este circuito es A negado por B más C. Y esta es la forma en que lo voy a terminar expresando, ¿sí? Y obtuve la expresión. O sea, en el caso anterior, de una función, ¿sí? O sea, o de la expresión que me han dado de la función booleana, obtuve la tabla. Y en este caso, de un circuito, obtuve la expresión, ¿sí? Son dos de los casos. Después, los siguientes problemas que quedan, y esto ya lo van a poder ver ustedes y los vamos a analizar acá, en realidad los vamos a ver, lo vamos a ver con la parte que sigue, que es el tema de las formas normales, disyuntivas y las canónicas, ¿sí? O mejor dicho, las canónicas de tipo, vamos a ver, disyuntivas o conjuntivas, que es lo mismo que decir forma normal disyuntiva o forma normal conjuntiva, y son lo siguiente: si tengo una tabla de verdad de una función, lo que voy a hacer es intentar determinar la expresión booleana. Para resolver eso, lo que vamos a necesitar simplemente es tener la tabla de verdad y saber usar algo que se llaman las llamadas forma normal disyuntiva y forma normal conjuntiva. Eso es lo que vamos a poder aplicar o lo que vamos a tener que aplicar para poder obtener la expresión, que va a ser una expresión, vuelvo a insistir, equivalente
a la que ingresó. Puede ser que sea la misma o no, porque yo no conozco la expresión que ingresó. Yo lo que tengo es la tabla, yo parto de la tabla, no de la función. Entonces, si yo tengo la tabla, tengo que ver si puedo encontrar una expresión que dé como resultado final, cuando a esa expresión vuelva a armar la tabla, me dé la misma tabla. Entonces voy a obtener una expresión equivalente. Y la otra es dada una función expresada por su expresión booleana, o sea, tengo una expresión de tipo booleana, puedo diseñar el circuito. ¿Cómo? Aplicando simplemente las compuertas, como lo estuvimos viendo anteriormente, ¿sí? Las compuertas, pero parto de la expresión. Directamente de una expresión voy armando las compuertas. Bueno, acá como no tenemos los elementos ahora, no resolvemos en sí estas porque no tienen mucho sentido, porque son temas que vamos a ir viendo de ahora en adelante. Bien, vamos al problema 2. Vamos a ver el problema 2, o sea, ¿sí? Que es cómo puedo desde una tabla de verdad armar justamente esto en particular. Para resolverlo voy a necesitar, como dije recién, las formas que se llaman normales, y esas formas normales son forma normal disyuntiva y conjuntiva. Obviamente que disyuntiva significa de adición y conjuntiva significa de la multiplicación. Para eso tengo que entender lo que son las formas normales disyuntivas. Entonces, vamos a ver cómo se arma esto. Acá presten un poco de atención, ¿sí? Si tenemos la tabla de verdad de una función booleana que involucra a n variables booleanas, o sea, puede ser una expresión x más a más b por c más a, no sé, o sea, lo que está diciendo ahí es que pueden ser un montón de variables, debemos seguir el siguiente procedimiento. Primero tenemos una tabla, ¿sí? Tenemos una tabla. La tabla que representa una función. Lo que yo no conozco es la función. Por lo tanto, lo único que yo tengo es la tabla. Entonces, basado en esa tabla, yo miro la línea de la tabla de verdad en las que la función da como resultado 1. En la que da como resultado 1. Dice, suponga que en la iésima línea, voy a mostrarles como ejemplo esta, ¿sí? Suponga que en la iésima línea, ¿sí? En la iésima línea, tenemos el resultado, ¿sí? 1. Entonces, ¿qué busco? La iésima línea es esta línea, la que está acá, la tercera, tiene un 1, esta tiene un 1, o sea que lo que me está pidiendo acá es lo siguiente. Fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5 líneas con un 1. Me está diciendo entonces esto lo siguiente. Mirar las líneas de la tabla de verdad. Las líneas son las filas. En las que la función es 1. ¿La función quién es? Es esta columna. ¿Está bien? Es esta columna la que me interesa a mí. Y me interesan los 3 valores de entrada. Todo esto que está acá, yo no lo voy a tener, porque yo no tengo la expresión. ¿Sí? No voy a tener la expresión. Yo voy a tener una tabla que va a tener las 3 entradas y voy a tener el resultado final de la tabla. Entonces yo miro solamente aquellas líneas que tienen un 1. ¿Sí? Ahora, ¿por qué miro solamente las que tienen un 1? Porque estamos viendo la disyuntiva. En la disyuntiva me interesan las que la fila en su función da como valor resultante un 1. En la disyuntiva. Bien, entonces, suponga que en la iésima línea de la tabla de verdad hay un 1. En esa línea, las variables x sub k tendrán valores 1 o 0. ¿Qué significa? Las variables de entrada, ¿sí? Porque x sub k, ¿qué puede ser? x1, x2, x3. En este caso, vuelvo al ejemplo, mis x1, x2 y x3 son x y z. Recuerden que yo tengo estas 3 variables y tengo el resultado final. Entonces yo tendría esto. Por ejemplo, en este 1 que tengo aquí, ¿cuánto vale x y z? Y en este 1 vale 0, 1, 0. ¿Bien? Porque es la fila que me interesa, es donde está un 1. En esta siguiente fila, acá que tengo un 1, la entrada vale 1, 0, 0. En este otro 1, 1, 0, 1. Y así, en cada uno de estos 1, yo puedo ver los valores de entrada que tengo. Lo que vale X, lo que vale Y, lo que vale Z. ¿No se ve la tabla de verdad? Bueno, vuelvo a ver. A ver ahí. Perfecto, avísenme, por favor. Sé que estaba hablando en el aire. Bien. Ahí, bien, ahí se empezó a ver. Perfecto. Bueno, vamos de nuevo. Vuelvo a repetirlo. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo. ¿Qué es lo que me interesa ver en la tabla de verdad? Cuando yo estoy hablando de la disyuntiva, de la forma normal disyuntiva, estamos hablando de que lo que me interesa ver en la tabla de verdad es los valores, las líneas, las filas donde la función me da 1.
En este caso, las filas donde la función me da 1 son esta fila, donde x vale 0, y vale 1 y z vale 0. Esta que es la quinta fila, donde tengo el valor 1 y x vale 1 y vale 0 y z vale 0. Y así, por cada una de estas, puedo saber qué valor de entrada tuvo. ¿Sí? No me interesa esto que está aquí. ¿Por qué no me interesa esto que está aquí? Porque vuelvo a insistir, estamos viendo el caso donde queremos resolver un problema partiendo de una tabla de verdad donde yo no tengo la expresión. O sea que estas dos columnas no las tendríamos. Estas dos columnas no las tendríamos. Solamente tendríamos x y z y el valor resultante de la función. En la disyuntiva me interesa el resultado final, que es el 1, los que tienen valor 1, no la 0. Esto 0 no me interesa, la disyuntiva no. Entonces, volviendo y esperando unos segundos a que les dé el delay para que vuelva, dice, miro las líneas de la tabla de verdad en las que la función es 1. Suponga que en la y-ésima línea, en ese caso era la tercera línea, la quinta línea y demás, en la tabla de verdad hay un 1. Si hay un 1 en esa tabla, en esa línea, en esa fila en particular, hay un 1, en el resultado de la función, en esa línea me interesan los valores que tienen las variables de entrada. O sea, x1, x2, x3. En este caso era A, B, C y así sucesivamente. ¿Sí? Las letras que correspondan, las variables que tengan. Si es 0, se coloca el complemento de xk. Este producto se va a denominar minterm. ¿Sí? En este caso, como es, perdón, la disyunción, ¿sí? Es la multiplicación, y estaba hablando recién de la, la forma normal disyuntiva es la suma, pero ¿qué pasa? Lo que me interesa es lo siguiente, fíjense, vamos a ver esto, hay algo que se denomina minterm. ¿Qué es el minterm? A ver si lo tengo, no quiero confundir. Por ejemplo, yo tengo que ver las líneas que me dijeron que vale 1. Voy a volver entonces a esto, ¿sí? ¿Qué operación podrían realizar ustedes para que pase lo siguiente? Y ahora lo anoto. Para que pase lo siguiente. Vamos a buscar un lápiz, acá está. Para que el resultado, o sea, ¿qué operación podemos hacer? Que cuando ustedes, justo lo puse en amarillo, ¿sí? El resultado de estos tres valores dé como resultado 1. Si yo uso una operación que es la multiplicación, 0 por 1 por 0 me va a dar 0. Ahora, si sumo 0 más 1 más 0 me va a dar 1, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Como estamos hablando de la disyuntiva, la disyuntiva dice lo siguiente, la disyuntiva es la suma de productos. Para la disyuntiva yo necesito hacer suma de productos. O sea, cuando yo hablo de la forma normal disyuntiva, lo que necesito es lo siguiente. Cuando hablo de la forma normal disyuntiva, lo que necesito es lo siguiente. Es aplicar la operación de la multiplicación entre estas tres variables para que me dé 1. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto tiene que valer x, y z para que el resultado me dé 1? ¿Cuánto tiene que valer x, y z para que dé 1? X tiene que valer 1, y tiene que valer 1, y z tiene que valer 1. Correcto. Para que esto dé como resultado 1, tiene que valer los tres 1. Pero ¿qué pasa? Yo acá como valores de entrada no tengo un 1, tengo un 0 y tengo un 0. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tengo que hacer, o cuál es la operación entre x por y por z para que esto dé el resultado 1? En esta línea, ¿qué tengo que hacer con x y tengo que hacer con z? Tengo que hacer, muy bien Delfina, el complemento de z y x. O sea, fíjense que si yo hago lo siguiente, si yo digo la negación de x por y por la negación de z, en este caso, en esta línea, ¿qué me va a dar como resultado? Si x vale 0, pero yo la estoy negando, el resultado acá va a ser 1. Si x vale 1 y y vale 1, el resultado acá va a ser 1. Y si z vale 0 y acá la estoy negando, el resultado va a ser 1. Por lo tanto, esto va a dar como resultado 1. Fíjense
que es la única combinación posible en esta línea, es la única combinación posible, no hay otra combinación, que utilizando la multiplicación me dé como 1. Porque si yo en vez de poner x negado dejo x, esto va a dar 0. Si yo ahí la niego, esto va a dar 0. O sea, la única combinación que hace que esto dé 1 es esta. No hay otra combinación. Es la única combinación. Me voy a la siguiente línea. No podemos utilizar Morgan. No estamos usando Morgan acá. O sea, olvídense de las propiedades por ahora. ¿Sí? Entonces, vamos a la siguiente línea que da 1. ¿Quién es la siguiente línea que da 1? Esta que tenemos acá es la siguiente línea que da 1. Entonces, ¿cómo tiene que estar la variable x? ¿Cómo tiene que estar la variable y? ¿Cómo tiene que estar la variable z para que el resultado final sea 1? Usted dígame si tiene que estar negada, esa es la pregunta. No, estamos hablando siempre tiene que ser multiplicación. Es x por y por z. Entonces yo quiero saber eso, tiene que dar como resultado 1. Si los valores de entrada en este caso son 1, 0, 0, ¿cómo hago que esta expresión me dé 1? Si los valores de entrada son 1, 0, 0. Complemento de y y z. Muy bien. Tengo que poner el complemento de este y el complemento de este. Esto quiere decir que para que esto dé como resultado 1, tengo que hacer una multiplicación donde z vale negado y y tiene que estar negado. ¿Por qué? Porque x vale 1, lo dejo como está, 0 lo paso a 1 porque lo estoy negando, y 0 lo paso a 1 porque lo estoy negando. Bien, en el siguiente caso, ¿cómo tendría que ser la expresión? En el que es el siguiente caso. Por si no saben hacer, si quieren hacer en el chat la expresión del 1, lo que tienen que hacer es presionar la tecla Alt más 126. Alt más 126 genera este símbolo de expresión negada. ¿Sí? Por ejemplo, en el siguiente caso que tenemos 1, 0, 1, muy bien, tengo que negar solamente y. Entonces me quedaría x por y negada por z, lo que va a dar como resultado 1. En el siguiente caso, ¿qué vamos a hacer? Negamos z, muy bien. X por y por z negado. Y en el siguiente caso, en el último caso, 1, 1, 1, no negamos a ninguno. Eso sería x por y por z. Bien, basado en esto que estamos resolviendo acá y que vimos cómo obtener ese 1, siempre planteando, en este caso, multiplicación, porque estamos usando o estamos buscando la forma normal disyuntiva. Y la forma normal disyuntiva va a plantear que es lo que se llama suma de productos. Entonces, fíjense, vuelvo al punto 2. El punto 2 dice así: suponga que en la iésima línea de la tabla de verdad hay un 1, en esa línea las variables x sub k, en este caso a, b, x y z que teníamos, tendrán valores 1 o 0. ¿Sí? En nuestro caso nos interesan solamente saber que tenemos en la última columna 1 y nuestras variables no importa si tienen 0 o 1. Lo que nos interesan son las variables y ver la entrada, en ese caso, en esa fila en particular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir la multiplicación de todas las variables teniendo en cuenta que si x de k es 1, se la coloca como está en la multiplicación. ¿Qué significa? Que no la voy a negar. En cambio, si es 0, la voy a colocar en forma complementada, o sea, le voy a poner el complemento. Entonces, lo que hicimos recién se llaman min term. Son productos de esas variables. Es un término, ¿sí? Es un término de una expresión booleana más grande. Y se llama min term a la expresión, al término donde tenemos las variables multiplicadas en la forma normal disyuntiva. Lo que hicieron ustedes es obtener un min term por cada uno recién. O sea, pregunto, vuelvo a la tabla de verdad. ¿Cuántos min term tenemos ahí? ¿Cuántos min term vamos a poder tener en nuestra forma normal disyuntiva? 5, muy bien. ¿De dónde sacaron el 5? No, Mauricio, 6 no, 5. ¿De dónde sacaron los 5? De las 5 filas, de los 5 unos, muy bien, de los 5 unos. Y cada uno de esos min term, ¿cuántas variables va a tener? Cada uno de los min term, 3, va a tener x y z, y va a estar, en algunos casos van a estar negadas, en otros casos no. O sea, que la expresión que van a obtener ustedes acá
ya ahora vamos a ver y me la van a armar ustedes, ¿sí? Es 5 minterm, que van a estar sumados. Cada minterm, o sea, X y Z, van a estar multiplicadas, pero un minterm se va a sumar al siguiente minterm y al siguiente minterm. Y vamos a ver qué es lo que vamos a obtener. Entonces, vamos de nuevo hasta aquí, donde estamos viendo la definición, y dice, repite el paso 2 hasta conseguir todos los minterm. En este caso, los 5 minterm serían, ¿sí? Correspondientes a las líneas de la tabla de verdad en la que la función es igual a 1. Finalmente, escriba la expresión booleana de f como la adición de todos los minterm construidos. Por eso se llama suma de productos, porque cada minterm es la multiplicación de las variables. Y lo que terminamos obteniendo como expresión es la suma de todas esas variables. Muy bien, algo así es lo que va a terminar dando. Exacto, sí. Bien, entonces, obtenemos la forma normal disyuntiva. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Voy a volver y ustedes van a hacerlo solo a esto y quiero de esa tabla de verdad, ¿cuál sería la expresión en forma normal disyuntiva? Y se escribe de la siguiente manera. Yo lo voy a ir escribiendo y ustedes lo van a tener que ir resolviendo, ¿sí? Lo voy a escribir acá. La forma normal disyuntiva, en este caso, de nuestras variables serían x y z, porque tenemos 3 de esas variables de entrada, ¿sí? Basado en esta función, va a estar dada por 5 minterm. Lo que quiero que escriban ahí son los 5 minterm. Así que trabajo para ustedes. Les doy 2 minutitos para que ustedes me respondan los 5 minterm que van acá, ¿sí? La sumatoria de los 5 minterm. Bien, ahí alguien ya respondió. El resto verifique si lo que respondió puede ser que no sirva o no. Bien, Matías me dice que sí, es esa. Bueno, Francisco que se lo dije yo. Bueno, está bien. Bueno, bien. Bueno, veamos si es cierto. Para aquellos que, porque así como muchos están respondiendo, calculo que muchos otros se han quedado con la duda de cómo se hace esto, ¿sí? Bueno, entonces lo que hacemos es obtener justamente cómo daría esto. Esto nos va a dar, el primer 1 que tenemos es este, entonces vamos a armar el primer minterm. Si este es un 1, armamos el minterm. Tenemos que hacer que la multiplicación de estos 3 dé 1. Entonces lo único que vamos a hacer es poner la negación de x por y por la negación de z. Este que tengo acá es este que está aquí. Entonces, si yo niego 0, me va a dar 1. 1 por 1 por 1 me va a dar 1. Entonces, este término que tengo es ese, ¿sí? Por lo tanto, normalmente los colocamos así entre paréntesis y ahora lo que hago es sumar el siguiente minterm. El siguiente minterm es este. El siguiente minterm, que es ese, es la multiplicación de estos 3 elementos, de estas 3 variables, me tiene que dar 1. Por lo tanto, va a estar dado por x por la negación, en este caso, la negación, segundo, que no me está respondiendo, a ver, está, la negación, bueno, la negación de y por la negación de z. Y con eso obtengo en estas 3 entradas el valor 1. Siguiente entrada, vamos a sumar y tenemos x por, a la y la vamos a negar, porque es esta entrada que tengo acá, y este 0 lo tengo que pasar a 1, por z. Y obtengo el 1 también. Vamos a la siguiente entrada, la vamos a sumar, y tenemos, en este caso, x no lo vamos a negar porque está con 1, y tampoco lo vamos a negar porque está con 1, y a z sí la vamos a complementar porque está en 0 y queremos que dé 1. Y por último, hacemos la multiplicación de la última, que no es necesario negar ninguna. Por lo tanto, esto, fíjense, como resultado da 1 también. ¿Por qué? Porque esto va a dar 1, 1, 1, 1 y 1, y la sumatoria de 1 da como resultado final 1. Por lo tanto, si yo sumo todas estas columnas, también dan 1. ¿Esto qué es lo que logramos hacer, por ejemplo? Esta expresión que hemos obtenido acá es equivalente a esta expresión que tenemos acá. O sea, esta expresión que está disminuida acá es equivalente a esta otra que tenemos acá. O sea, la tabla de verdad de esto
es la misma que esto. Y es obvio, porque lo que obtuvimos, si sacamos estas dos columnas, ¿sí? Y yo hago la tabla de verdad de esta expresión, me va a dar lo mismo que esta, si justamente que hicimos, obtener una expresión partiendo de la tabla. El problema es que yo no puedo partir de la tabla y obtener esta expresión así de fácil. Es más, lo más seguro que no la puedo obtener esa expresión. Entonces lo que obtengo es esta expresión que es la forma normal disyuntiva. Y obtuvo una expresión equivalente a esta otra que tengo acá. ¿Por qué? Porque ambas me van a dar la misma tabla de verdad. ¿Se entendió cómo lo fui haciendo? ¿Sí? Muy bien los que dieron el resultado. Muy bien, perfecto. Eso significa que lo van siguiendo. Bien, entonces, resumiendo en la forma normal disyuntiva. La forma normal disyuntiva también llamada suma de productos. ¿Por qué? La suma es la operación principal. Me lo está diciendo el nombre de la expresión, forma normal disyuntiva, ¿sí? Se llama forma normal porque están todas las variables, porque en cada término están presentes todas las variables, está X, Y y Z, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿no? En este ejemplo, si eran 4 variables, tenían que estar las 4 variables. Entonces, forma normal es por eso, porque tiene todas las, forma normal es porque tiene todas las variables, ¿sí? Y después, cada término de la forma normal disyuntiva se denomina minterm. Entonces, un minterm es la multiplicación de las variables, ya sean negadas o no, para que dé como resultado el valor 1. Forma normal disyuntiva. Vamos a la siguiente. ¿Sí? Bueno, acá tienen el ejemplo que estábamos viendo hace un rato, de lo mismo, ¿sí? Cómo se escribe el minterm. Si yo tengo x, y tengo una función con estos resultados, yo puedo obtener justamente el minterm, ¿sí? Para que esto me dé 1, niego x, niego a y, y me va a dar 1. En este caso, niego x, perdón, no niego ni a x ni a y, y me da como resultado 1, ¿sí? No se ve. A ver, ¿qué no se ve? Vamos de nuevo. Ahí estoy en una tabla, a ver. Ahí se ve la tabla. Perfecto, bueno, perfecto. Bueno, en esta tabla, ¿sí? En esta tabla ustedes pueden observar, por ejemplo, que tenemos la disyuntiva también. O sea, estamos haciendo lo mismo. Acá tengo la tabla, x, y la función. O sea, acá no tengo una expresión, tengo ya directamente una tabla. Entonces, yo puedo obtener de acá la forma normal disyuntiva. ¿Cómo? Bueno, haciendo la multiplicación, de tal modo, analizando los valores de entrada y haciendo que dé 1, pero teniendo en cuenta los valores de entrada. En este caso tengo 0 y 0, entonces tengo que negarlas para que me dé 1. Entonces, la forma normal disyuntiva me queda de esta manera. Me queda que la función x de y la puedo representar de la siguiente manera. Menos x por menos y más x por y. Acá tengo dos minterms, que son los dos 1 que tenemos. O sea, cada uno de esos me indica un término, que en realidad es un minterm, ¿sí? Entonces, si vengo acá y armo una tabla, ¿sí? Y armo una tabla con todas las combinaciones por ahí, o mejor dicho, teniendo esta tabla, en realidad tengo la combinación acá, x, y resuelvo x por y, resuelvo menos x por menos y después le aplico la adición, veo que el resultado final es el mismo que tengo acá, ¿sí? O sea que obtuve una expresión que hace que la tabla de verdad sea equivalente a la tabla que me dieron originalmente. Entonces, esa expresión es una expresión que se denomina forma normal disyuntiva y es equivalente a la que se generó esta tabla que teníamos originalmente, ¿sí? Bueno, veamos la forma normal conjuntiva. La forma normal conjuntiva es un procedimiento que es prácticamente el dual de la otra, ¿sí? ¿Qué es lo que es? En vez de mirar en la tabla los unos, ¿qué vamos a mirar? Los ceros. Entonces, cada iésima línea de la tabla, si tenemos un cero en el resultado, lo que tenemos que hacer es usar los elementos de entrada, los valores de entrada, y construir una adición, no una multiplicación. Vamos a construir ahora una adición que el resultado final de esa adición dé siempre cero. Y se colocan justamente todas esas variables con la adición. Entonces, ¿qué pasa? Si x es 0, entonces, o la variable que tengo es 0, a la variable no la voy a negar, ¿sí? Si tengo un 1, a la variable lo que voy a hacer es negarla, porque lo que yo tengo que hacer es que la adición me dé como resultado 0. Y si yo tengo en una adición un valor que vale 1, el resultado final va a ser 1, no va a ser 0 como yo quiero. Entonces lo que tengo que hacer es justamente hacer el dual. ¿Sí? En este caso es, si quieren plantearlo así, planteen la inversa de cada uno de los elementos. ¿Sí? Pero el dual tiene que ver con la expresión contraria a ese elemento. ¿Sí? Bien, entonces,
Estos términos que vamos a encontrar aquí en la forma normal conjuntiva se llaman max term, no min term. El min term es la multiplicación y en el max term va a ser la adición, ¿sí? Va a ser la suma. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener lo que se llama un producto de sumas, porque los max term van a ser varios y lo que voy a tener es el producto de sumas. Acá, por ejemplo, ya alguien puso, calculo que lo que ha ido a hacer es utilizar esta, ¿sí? Y lo que les pido, por ejemplo, es que obtengan, ¿sí? En este caso, obtengan, ¿sí? Genéricamente sería algo así, Ignacio. Pero más que genéricamente, ahora quiero que me digan cuál es el producto de sumas de esta tabla que tienen acá. Producto de sumas de esa tabla que tienen allí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuántos max term vamos a tener? O sea, ¿cuántos términos va a tener nuestra forma normal conjuntiva? ¿Cuántos términos va a tener? 3. Muy bien, porque estamos mirando los ceros. ¿Los ceros de dónde? Los ceros de la función. Tenemos 3 ceros. Entonces, la forma normal conjuntiva la puedo llegar a saberla por los 3 ceros estos. Los unos no me interesan, solamente los ceros. Ok, Mauricio, bueno, muchas gracias. Estoy repitiendo prácticamente lo mismo que lo anterior, así que no deberían tener inconveniente con esto, ¿sí? Es lo mismo que hicimos recién, nomás que al revés. Estudienlo lo posible. Bien, entonces, si tengo estos 3 ceros, voy a obtener el max term. ¿Cómo obtengo el max term? Lo voy a resolver yo por una cuestión, si quieren, si algunos se anima, vaya resolviéndolo ahí en el chat. Bien, ya hay varios que lo van resolviendo, bien, se me van adelantando, bien. Entonces, la forma normal conjuntiva va a estar dada por lo siguiente. Yo tengo que lograr que la suma de estos 3 elementos, de estas 3 entradas, me den 0. En cada fila que haya un 0, tengo que hacer que la suma me dé 0. Entonces, 0 más 0 más 0 va a dar 0. Por lo tanto, el primer caso que va a ser x, voy a poner paréntesis, x más y más z. Ese es el primer max term. Vamos al siguiente término. El siguiente término es este que está acá. El max term que sigue es este. Tengo que hacer que dé 0 la suma. 0 más 0 más 1 no me da 0. Entonces tengo que negar a z en este caso. Por lo tanto, esto va a ser x más y más la negación de z. Con esto, ¿qué estoy haciendo? Que esta fila, que vale 0, 0, 1, si lo pongo acá vale 0 más 1 negado, va a dar 0, por lo tanto el resultado de esto va a dar 0. Y vamos al último caso, que es el último 0 que tengo. Entonces esto va a ser por, y tengo, en este caso, 0, 1, 1. Entonces, ¿qué voy a dejar? A x como está, y le voy a sumar la negación de y más la negación de z. Y esto da como resultado final 0 por 0 por 0, lo que es igual a 0. Y es el resultado que obtuvimos, ¿sí? El resultado que obtenemos es el resultado final, que es 0. Entonces, esto que obtuvimos acá es la equivalencia también a esta función. O sea, esta es equivalente a esta también, ¿sí? Si ustedes hacen la tabla de verdad de esto, les va a dar igual que la tabla de verdad de esta, ¿sí? O sea, les va a dar estos mismos resultados que tienen acá, ¿sí? ¿Se entendió cómo armé la forma normal conjuntiva? Es igual a la disyuntiva, con la diferencia que vamos buscando el dual, ¿sí? En la conjuntiva. Y acá tengo lo mismo, ¿sí? Fíjense, acá antes me interesaban los 1, ahora me interesan los 0. Y con eso lo puedo conformar. Bueno, con esto hemos llegado a la conclusión del día de hoy. No voy a continuar, ¿sí? Con los temas que siguen, que en realidad es seguir con el paso 3. Lo voy a cortar acá porque si no se nos hace muy largo y ya estamos a las 2:52. Y bueno, en este caso veo que algunos tienen que entregar las máquinas para parcial o pueden tener inconveniente con eso. Así que cerramos acá. Simplemente quedo para los que tengan dudas o consultas. Quedo abierto en el chat y me consultan, preguntan lo que les haga falta. Gracias a ustedes, que tengan muy buena semana.